¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, vamos a debatir en este programa de la economía que se viene, de la economía en tiempos electorales. Y voy a ya desatar una polémica. A mi izquierda tengo a Fernanda Vallejos y a mi derecha Gabriel Solano. Usted que lo ve por tele lo ve exactamente al revés. Después, en todo caso, después que hablen, digo, va a ver quién está más a la izquierda y quién no. Será parte de esta polémica. Fernanda Vallejos pertenece a Alternativa Popular, es candidata a legisladora. Es la lista colectora del kirchnerismo, para decirlo mal y pronto. En todo caso lo aclarará ella si es así o no. Y Gabriel Solano es candidato a diputado en Capital por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Vamos a tener un programa picadito, vamos a polemizar con ellos sobre muchos temas, pero también vamos a recibir al Momo Venegas, candidato en provincia de Buenos Aires, que raspando calificó para esta competencia en octubre. Pasó las primarias ahí raspando. Pero vamos a hablar con él de muchísimos temas, si se va a unir a Sergio Massa o no más adelante, qué opina el gobierno, es el día de la lealtad peronista, ustedes saben que esto genera mucha polémica, hubo muchísimos actos en el día de la fecha, y con él también vamos a hablar de trabajadores no registrados, parte de una polémica donde él fue también protagonista. Para el cierre tenemos a gente de Greenpeace, que nos va a poner al tanto un poco de la situación de los dos activistas argentinos detenidos en Rusia, que bueno, es un tema que queda un poco eclipsado por miles de razones, pero es un tema que hay que mantener vivo seguramente para tratar de saldar la situación judicial de estos activistas. Pero bueno, arrancamos, no le voy a preguntar quién es más de izquierda, quién es más de derecha, voy a contar un poquito la mecánica, hablé con ellos previo al debate porque no tengo ningún problema que se peleen. Lo que no quiero hacer son esos programas donde solo se pelean y no sacamos nada de contenido. Les dije a cada uno de ellos que eligiesen 3 temas cada uno para ir avanzando y polemizando, para que se sientan cómodos en el desarrollo de cada uno de esos temas, pero también después van a tener que incursionar en los otros 3 temas de la otra persona. Voy a arrancar con uno que propuso Fernanda, ya que es la dama, que dijo crecimiento, en términos genéricos, crecimiento en la Argentina. Entiendo que ella rescata el crecimiento en la Argentina. ¿Es así? Es así, por supuesto. Lo rescato y por supuesto no lo rescato por una razón caprichosa, sino porque el crecimiento a tasas importantes como las que estamos teniendo, con un 5.8% acumulado durante la primera parte del año, es justamente lo que garantiza que la economía argentina pueda seguir generando fuentes de trabajo, que es uno de los objetivos primordiales del programa económico que nutre este proyecto político que gobierna desde hace 10 años la Argentina. Así que sostener el crecimiento consolidado como está el crecimiento este año, después de un año de desaceleración como fue el 2012, es uno de los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Seguir generando las condiciones, y hay que decir que este crecimiento consolidado que hoy tenemos no es, por supuesto, ni producto del azar ni casualidad, sino que es el resultado de políticas, de determinadas políticas económicas que se han aplicado. ¿En base a qué es el crecimiento? En base fundamentalmente al estímulo, a las políticas activas de estímulo sobre la demanda que el gobierno lleva adelante, el sostenimiento de las políticas de ingreso, lo que todo el proceso de inclusión de las mayorías al mercado en la Argentina, que garantizan justamente las condiciones de esa demanda para que la inversión se pueda expandir. Es lo que estamos viendo, una expansión de la inversión del 16.2% durante el mismo periodo, que es lo que nos da cuenta de que esta rueda, digamos, productiva sigue girando, sigue funcionando, y que vamos a cerrar un 2013 muy bueno, en el orden, en el entorno del 5%, un 5.1% proyectado en el presupuesto que se aprobó hace pocos días, y con muy buenas perspectivas también para el año que viene, en un contexto, además, hay que decirlo, internacional bastante complejo, ¿no? ¿Gabriel? Bueno, tengo otra visión. Me imaginaba. Primero que son muchas las estadísticas que marcan que el crecimiento no es el que dice Fernanda, es muy inferior. Y no es un problema de decir un número u otro, es algo muy oneroso. El crecimiento que presenta el gobierno nos está llevando a pagar en el año 2014 $4.000 millones de cupón PBI, porque en su momento, cuando se hizo el canje de la deuda en el año 2005, en el operativo que armó Néstor Kirchner y Lavagna,
dio en un cupón PBI que seguramente se iba a cobrar, porque la economía argentina venía de muy abajo, solo quedaba crecer, y estableció que si se crece más del 3,22%, inmediatamente hay que pagar un cupón que se paga en dólares, mayormente, y se está falseando en este momento las estadísticas de crecimiento para pagar estos 4.000 millones de dólares. Esto es un punto importante que tenemos que dejar claro, porque por un lado se coloca un cepo cambiario a la población. ¿Cómo se falsea? Se falsea de muchas maneras, pero... O sea que el FMI y el Banco Mundial también están falseando porque también les dan números bastante por encima del 3,22% lo para dijiste, me acabas de hacer un favor. El Banco Mundial y el FMI, que hasta no hace mucho ya no, parecían ser los adversarios del modelo kirchnerista, comparten los números del gobierno porque ellos quieren cobrar justamente los 4.000 millones de dólares. ¿Quién tiene esos cupones PBI? Fundamentalmente los fondos de inversión internacionales, a los cuales el FMI y el Banco Mundial representan. Entonces, lo que se está buscando con esta erogación, que no debiera hacerse bajo ningún punto de vista, es un acuerdo, como se acaba de realizar con el CIADI, con el Banco Mundial. Pero no me quiero ir del primer punto, sobre el crecimiento. No es el que se dice, pero el crecimiento que existió, y que hoy ya no existe, tuvo una base que hay que señalar muy claramente. La base fue trabajo en negro, tercerización del trabajo, porque con la mega devaluación que se armó en el año 2002, se redujo drásticamente los salarios en la Argentina y permitió beneficios impresionantes a los capitalistas. Eso fue toda una época que el gobierno de Néstor Kirchner... ¿Para no reconocer ninguna mejora en este tiempo? No, indudablemente el trabajo que se creó, pero fue un trabajo ¿de qué naturaleza? Hoy tenemos, luego de una década ganada, se dice, casi un 40% de trabajo en negro. El incidente con la chica Belén Mosquera. Pero disculpame, pero veníamos del 25%, estamos en el 7,2% de desempleo. Reveló que, por ejemplo, formal, en el municipio de la provincia de Buenos Aires, buena parte del plantel está en negro, tercerizado o contratado con contratos renovables cada 6 meses. Es decir, que la base fue fundamentalmente una superexplotación de trabajo. Y el crecimiento económico no dio lugar a un proceso de industrialización en Argentina. Tenemos una tendencia al monocultivo, con la soja, y tenemos algunas industrias que se han desarrollado que son industrias en buena medida parasitarias. La industria automotriz y la industria instalada, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que en realidad son ensambladoras de productos importados, y por lo tanto, cuando uno ve la balanza comercial de esas industrias es negativo porque importan todo y acá solamente se ensambla. Entonces, el crecimiento económico que hubo en toda América Latina, porque fue un proceso internacional, en Argentina existió bajo la forma de una superexplotación de trabajo, y eso se agotó. ¿Cómo se agotó? Lo que ocurrió en las últimas elecciones, me refiero en agosto, es que la clase capitalista que apoyó el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, lo que Cristina llamaba mi amigo el Vasco de Mendiguren, y lo hacía públicamente en los actos que la van a aplaudir, se pasó a Massa. Y como se pasó de Mendiguren a Massa, se han pasado otros grupos empresarios buscando otro rumbo económico que el gobierno ahora quiere reconquistar haciendo suyo el programa de Massa. A ver, vos de alguna manera ya te metiste de lleno en el segundo punto, en este caso uno que propusiste vos, que tiene que ver con el acuerdo con el fondo, los fondos buitres, cierta polémica que se ha generado en los últimos tiempos respecto a esa situación. Sí, pero perdóname, me gustaría hacer un par de aclaraciones respecto de lo que dijo Gabriel, no con ánimo de confrontar, sino porque la verdad es que lisa y llanamente está mintiendo sin ningún dato que lo avale. Primero, la economía argentina es la única economía de América Latina que justamente no se reprimarizó, sino que se reindustrializó, al contrario de lo que sucede lamentablemente con la tendencia que vemos en el resto de los países. Basta para corroborar esto, bueno, primero ver la cantidad de industrias que se han abierto, más de 200.000 a lo largo de estos años, y basta con ver el componente de las exportaciones de los productos que Argentina exporta, como el componente exportado se explica mayormente ese crecimiento por las exportaciones, justamente las manufacturas de origen industrial, lo que llamamos, ¿no? Que son las manufacturas de la industria. Si no se hubiera dado ese proceso, sería imposible explicar justamente lo que Gabriel dice que no existió, pero por supuesto que existe, y no es un dato que tenga que ver con índices de precios ni con nada, porque estamos hablando de puestos de trabajo físicos, que de hecho son más de los 5 millones que estamos acostumbrados a nombrar en función de los datos del último censo nacional. Digo, persona a persona que se cuenta que ha obtenido un trabajo a lo largo de los últimos 10 años. Veníamos, como decía antes, del 25%
7% de desocupación y hoy estamos en el 7.2%. Obviamente es un avance fenomenal en materia de generación de empleo. Y no es cierto lo que dice Gabriel respecto de que se ha avanzado sobre la base de la informalidad laboral, porque teníamos un 55% de informalidad en el mercado de trabajo cuando este ciclo político y económico arrancó, y hoy estamos en el 32%. Sí, 50 en 2003. Si ese número nos satisface, por supuesto que no. Si hay una materia pendiente sobre la que es muy importante avanzar, por supuesto que sí. Ahora, lo que no podemos hacer, me parece, para generar un debate que sea constructivo, es desconocer el piso que se ha construido a lo largo de estos últimos 10 años. Si vos me decís que te parece insuficiente, digo, me parece válido porque es materia opinable, Digo, yo no sé si insuficiente es la palabra más feliz, pero seguramente hay una tarea por delante que tenemos que seguir construyendo, pero sobre la base de este piso y no sobre la base de volver a un pasado que nos devuelva a las cifras escandalosas de desempleo, de pobreza, de desigualdad que tuvimos con todos los modelos que precedieron a este ciclo político y económico prácticamente desde el 55 esta parte. 2 segundos, te dejo una respuesta, pero pasemos a otro tema, nos sacamos con un solo tema. Parejos con esto. Hoy la mitad de la fuerza de trabajo en Argentina tiene salarios inferiores a los 4.000 pesos. Cualquier estadística marca que la canasta familiar, como mínimo, es 8.000 pesos. Es decir, que tenemos, luego de una década que el gobierno dice ganada, insisto, salarios que no llegan al 50% de la canasta familiar. Tenemos hoy el 80% casi de los jubilados cobrando 2.470 pesos, lo cual es prácticamente una burla, incluso es ilegal, porque los juicios que los jubilados realizan en cualquier sede judicial son ganados porque ya hay, de acuerdo a los juicios que existieron, jurisprudencia para que se generalice a todos los jubilados otro tipo de actualización. Ya no el 82% móvil, que es lo que nosotros reclamamos, una mayor. Es importante mostrar en esto que, por lo tanto, bueno, la cifra de trabajo negro, 40% de trabajo negro. Y es falso la cifra de desocupación que presenta el gobierno, son completamente falsas, porque no se contabiliza a los trabajadores que están en cooperativas, a los trabajadores que reciben planes sociales, y por lo tanto, y esto me parece que es muy grave, considerar un trabajador ocupado que recibe un plan social y que se lo someta a realizar un trabajo por afuera del convenio colectivo que le asiste como derecho. Por ejemplo, un trabajador que realiza la construcción de una casa tiene como protección el convenio de la UOCRA. El gobierno viola sistemáticamente los convenios colectivos que tienen carácter de ley y por lo tanto superexplota a esos trabajadores que no realizan lo que es un verdadero trabajador. Si se contabilizara realmente los planes sociales como debiera contabilizarse, que son trabajadores desocupados, tenemos por lo tanto una desocupación que supera el 15%. Y en el último año se ha dejado de crear empleo y tenemos una destrucción de empleo. Esto es importante señalarlo porque los números del gobierno no son los que ve el pueblo argentino, porque si no, explícame cómo es que en 2 años el gobierno perdió el 50% de la votación. Bien, es una caída en picada. El análisis político de los números electorales lo hacemos después. Pero tiene que ver con esto. Se está destruyendo empleo no es cierto. Me parece que la mínima base para poder discurrir cualquier discusión, aunque estuviéramos en las antípodas, que tampoco creo que es el caso de que estemos en las antípodas, pero aunque no compartamos un montón de cosas, una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es mentir sobre los datos. No es cierto que se está destruyendo empleo. Es cierto Una pregunta, ¿los planes sociales se contabilizan como desocupados o no? Es cierto que no, es importante que vos me estás diciendo... No, a ver, lo que ha habido... sí, claro que es importante y te voy a responder. Un plan social lo que no ha habido, es un trabajo como tiene que ser. Ustedes lo contabilizan, salvo que quieran crear en el país una masa de trabajadores en negro, fuera de convenio, con salarios irrisorios. ¿Cómo va a querer generar una masa de trabajadores en negro un gobierno que avanzó sobre la informalidad laboral, pasando del 55% que hablábamos al 32%? Un gobierno que ha regulado la transformación del trabajo en el mercado, en el empleo doméstico. Ahí está el Momo Venegas, la ley que ha regulado el empleo rural, 2 de los sectores donde mayor preeminencia de trabajo formal hay. ¿Puedo hablar? Pido permiso, ¿puedo hablar? A ver, 2 datos, porque se están acusando de mentiras. La idea era por lo menos discutir en base a coincidencias en datos específicos. Si ya arrancamos en que ni siquiera creemos en cada cifra que da cada uno, no avanzamos nada. 2 datos muy concretos. No, es que Gabriel no ha dado ninguna cifra hasta ahora. Habla conceptualmente sobre eslóganes que se construyen a través de las pantallas de televisión. Respecto al trabajo en negro objetiva, que estaba en el 50% en el 2003 y ha llegado al 34 o 35% en la actualidad.
alcanza, no alcanza, ¿no? Es una cifra enorme todavía, trabajo en negro, pero avanzado. Digo, para ponernos de acuerdo que sea en esta base. Y en el Estado. ¿Podemos estar de acuerdo en esta base? La audiencia tiene que saber una cosa que es gravísima. Hay trabajo en negro. Ahora vamos a avanzar. Para, Gabriel. Quien debiera controlarlo. ¿Estás de acuerdo con esto o no? Que se redujo... Con las cifras. Sí, tenemos 35% de trabajo en negro luego de 10 años de crecimiento económico. Bueno, ok, vamos a seguir. Ese es un punto. Puede ser a favor o en contra del gobierno, cada uno lo puede ver como quiera. Y tenemos 7% de desempleo cuando veníamos del 25%. El otro punto, ese es un punto donde el gobierno ha avanzado poco, a mi entender, pero avanzado. El otro punto es efectivamente que en muchos lugares, aún ¿sí? en algunos ministerios, hay precarización laboral. ¿Sí? Estoy hablando de contratos precarios. Vos ponés un ejemplo muy concreto que pasa no solo en el municipio de Lomas de Zamora, con el caso de Belén Mosquera, sino en muchos municipios. De Trabajo. Con lo cual se tiene que también resolver un tema que está instalado y que no se ha avanzado y que lo ha reconocido creo que el propio ministro Tomada. Sí, es un tema que ya con Gabriel lo hemos discutido en otros programas, en momentos previos. Por supuesto que es una materia a seguir avanzando en materia de política de recursos humanos, digamos. Ahora, digo... Cuando vos hace 10 años tenías un cuarto de la población sin trabajo, decir que hoy una persona que trabaja bajo un determinado método contractual, que es un contrato de locación de servicios o de obra o de la naturaleza que fuere... Fraude laboral. Así se considera la justicia si yo le hago un juicio. Mira, Gabriel... El domingo, te puedo decir una cosa muy sentida para nosotros. El domingo se cumple el 3er aniversario del asesinato de Mariano Ferreira. Fue asesinado, se conocen las circunstancias, peleando porque se termine con la tercerización en el ferrocarril. En estos momentos, en el mismo ferrocarril Roca, hay 2.000 trabajadores tercerizados. La misma pelea que hace 3 años. Las mismas empresas que hacen fraude laboral. El Ministerio de Trabajo que dice nada, absolutamente nada. Entonces, no es un problema de lo pendiente. Porque si después de 10 años tenemos el 35%, porque comparamos con el momento en el cual Argentina se fue a la C, 2002. Esa comparación me parece a mí un poquito capciosa. Si no, Gabriel, no es capciosa, porque en los momentos de mayor crecimiento de la década del 90 seguías teniendo destrucción del empleo. Entonces, no es capcioso. Digo, no es que se crece de cualquier manera y por casualidad se genera empleo. Digo, acá ha habido, y vos lo decías hace un rato cuando teníamos la discusión de primarización e industrialización, acá ha habido un enorme esfuerzo de políticas públicas, no solamente de generar empleo, sino de reindustrializar el país para hacer posible esa generación de empleo. Ver, propongo lo siguiente, porque si no, y de incluir además, pero pará, no, quiero agregar una cosa más. Y de incluir además a los que están afuera del mercado de trabajo, digo, porque esto también es importante. Vos hablabas de las jubilaciones. Hoy Argentina tiene la tasa de cobertura previsional más alta de América Latina. Digo, todos queremos que los jubilados, ganen mucho más, pero la realidad es que durante años tuvieron las jubilaciones y pensiones congeladas en 150 pesos y hoy por ley 2 veces al año se aumentan las jubilaciones y las pensiones Gabriel. Por favor. No, por favor, no, querido. Es una ley y 2 veces al año. Los saberes previsionales aumentan y aumentan por encima de cualquier índice de inflación que quieras tomar. Lo mismo que sucede con la asignación universal por hijo que antes no existía. Sigamos, me queda un minuto. De 25%, decir que se aumentan las jubilaciones es de loco, que no se aumente después un 25% de inflación. El punto es el siguiente. Sí, 32% crecieron las jubilaciones en el último año. Hoy el ANSES utilizando sus fondos para que el Tesoro financie sus gastos. Buena parte de estos gastos son subsidios a empresas privatizadas que ahora van a ser compensadas, algunas de ellas, con el juicio del CIADI, que acá no se quiere hablar, pero es muy importante. Es un viraje de la política económica que el gobierno ha dado, porque han dicho que nada con los buitres le van a pagar a los buitres. Bueno, ese es el tema que habías propuesto para que no quede afuera, ¿no? Porque arrancamos con lo que propuso Fernanda. Yo quiero decir lo siguiente: la plata de ANSES se usa para pagar deuda externa. La plata de ANSES se utiliza para pagar subsidios a Cirigliano. La plata de ANSES se utiliza para dar subsidios a empresas que realmente prestan un servicio pésimo con corruptelas claras que toda la población conoce. Entonces los jubilados hoy están financiando a grupos capitalistas. Y quiero decir otra cosa más. ¿Qué va a pasar con este 40%, 35% de trabajo en negro cuando se quieran jubilar? El trabajador que ahora no está aportando. Que el Estado no le hace aporte previsional. Como pasa incluso, insisto, dentro del Ministerio de Trabajo de Tomada. ¿Cómo se va a jubilar? El kirchnerismo ha transformado un planteo del Banco Mundial, lo ha tomado el planteo del Banco Mundial. La jubilación, según ellos, no tiene que estar en relación al salario, sino tiene que ser una especie de rasero de miseria para
de subvención a las personas, cuando siempre fue, en la historia de la clase obrera argentina, una remuneración que estaba atada al salario del trabajador en la actividad. Pero escúchame, Gabriel, las jubilaciones han crecido por encima de la pauta salarial. Digo, ¿vos qué querés? ¿Que las jubilaciones aumenten menos? Decilo claramente, porque criticaron muchísimo la fórmula esa, pero lo cierto es que con la fórmula esa que tanto criticaron, es un algoritmo que ha permitido que las jubilaciones, desde que existe, todos los años crezcan más que los salarios. Yo lo que quiero es que le paguen justo a los jubilados y no al CIADI. A ver, que le paguen justo a los jubilados y no a los grupos que vaciaron Argentina como están haciendo ustedes ahora. Primero, se pueden sostener las políticas activas que se sostienen, aumentarle las jubilaciones 2 veces por año a los jubilados, sostener la asignación universal por hijo, etcétera, porque hay un determinado modelo de política económica que vos criticás. A ver que me tome el director la cámara. Yo no los puedo hacer callar, me encantó la discusión, muy interesante. Un tema solo, ¿eh? Habíamos planificado 6 temas. Uno solo. Arrancamos. Fuiste muy optimista. Fui muy optimista. Pero los comprometo para otra oportunidad porque me interesa. Porque además tengo para 6 programas con esto. Tengo un montón. Yo con este papelito, aparte, no me hicieron laburar nada. Me quedé callado y ustedes solo fueron y vinieron con este tema. Les agradezco. Fernanda Vallejos, Gabriel Solano, candidata a legisladora porteña de Alternativa Popular, la lista colectora del kirchnerismo. Está bien dicho así, ¿no? Está bien. Y Gabriel es candidato a diputado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores aquí en la capital. ¿Sí? Gracias por venir, gracias por la polémica, pero sobre todo muchas gracias por el contenido, que es un poco la idea, más allá de estos chisporroteos que también aparecieron en escena. Vamos a un corte muy breve y con el Momo Venegas, que seguramente algunos de estos temas también vamos a conversar con él. Bueno, ahí está el Momo Venegas, ya está mezclando las cartas para el juego, son cartas sin marcar. Estuve espiando un poquito a ver qué es lo que se venía, pero cuando se mezcla, así que no hay forma. Voy a cortar, ¿sí? Bueno. ¿Ya está bien mezclado eso? Sí, después la gente dice, no, esto está arreglado, no hay ningún arreglo acá. Corto y el Momo va a repartir 3 cartas para cada uno en este juego que hacemos. Es un programa lúdico, ustedes saben. Vamos a tratar de divertirnos, vamos a hablar de polémica y vamos a ver si se la banca también el Momo en algunas preguntas. No es todo tan sencillo. Pero arrancamos, vamos a poner acá el mazo. Vamos a arrancar con la primera mano. Bueno. Damos vuelta a la primera. El Momo, ustedes saben, esto es como un balotaje. Tiene que decir cuál de las 2 cartas gana y porque no hay empate. Empate es punto mío. Ahí va. A mí me toca Guillermo Moreno y al Momo Venegas, ahí lo damos vuelta para la cámara, le toca Daniel Scioli. Juéguese, Venegas. Scioli. ¿Razones? No puedo comparar a Scioli con Moreno. ¿Por qué? Porque no, por un sinnúmero de cosas. Moreno en este caso es el que ha destruido, digamos, gran parte de la economía del país. Bien. Scioli la está bancando. Bien, se la tiene que bancar. Tuvo que votar a alguien del oficialismo. Ustedes saben que el Momo Venegas es secretario general de UATRE, el gremio de los trabajadores rurales, pero además es candidato del partido FE. Así ¿sí? es. Que ha logrado sortear estas primarias, ahí justito, pero logró sortear estas primarias, va a ser candidato a diputado en provincia de Buenos Aires. Es un hombre muy crítico del gobierno, que sin embargo decidió jugar solo. Le han llovido ofertas, y cuando digo esto, por lo menos él las ha hecho públicas. Una es Sergio Massa, que es así, ¿no? Massa ofreció. ¿Y por qué no cerró ahí? No, porque no me quiero contaminar, ¿no? Yo creo que tenemos que tratar por todos los medios de consolidar una base desde la esencia política, desde ese valor agregado que tiene la esencia política. Y nosotros esencialmente hemos hecho una lista peronista, somos todos peronistas, tenemos un equipo de gente que es de confianza, no solamente confianza del partido FE, sino de la mayoría de los argentinos. Muchos de ellos han tenido que ver con la salida del país 2001-2002. Está Aldo Piñanelli, Alieto Guadani, está Jorge Todesca, que denunció a este buen hombre. Jorge Todesca, está Alberto Abad, bueno, tenemos Archibaldo Lanús. ¿Y después de las primarias no se arrepiente de no haber cerrado con Massa? No, de ninguna manera. A ver, esto es verdad. Yo leí una declaración del Momo Venegas que dice: Massa me pidió que no dijera que iba a meter presos a los corruptos. Así es. Massa? Sí, así es. Bueno, pero hay muchas diferencias con Massa. Hoy yo estoy pidiendo que el mínimo de un jubilado sea el mínimo
vital y móvil, y él está pidiendo digamos, una asignación de 2.500 pesos. O sea, eso es más asistencialismo. Si Massa estuvo 10 años con el gobierno, ¿por qué tiene que cambiar? Él tiene que seguir con el mismo asistencialismo. Escuchando hablar a estos chicos que estaban recién, el pibe creo que tenía No lo dice razón. peyorativamente, lo de chico. No, Sí, estamos hablando de un candidato del Frente de Izquierda, a diputado Gabriel nacional. Solano. Tenía gran parte de la verdad en ese debate, me parece que manejó gran parte del debate con la verdad que le asiste y el conocimiento. Acá hay un 45% de trabajo en negro, pero el responsable del trabajo en negro es el número gobierno oficial, nacional. ¿no? el número oficial es 34. Sí, claro, 32. pero sabemos que es el INDE, lo mismo que el INDE, siempre miente por un 50%. Pero acá hay un 45% de trabajo en negro, que el responsable es el Estado, el gobierno. Porque el gobierno es el que tiene la policía de trabajo. Lo que decía el pibe es verdad. Ministerio de Trabajo tiene trabajadores en negro, y los trabajadores que tienen un plan social, cuando van a tomar un trabajo, le dicen al empleador que no los blanquee, que no los registre, porque si lo registra pierden el plan. Ahora, Momo, en el sector rural, Sí. que usted conoce y muy bien, Sí, total. y había una polémica pública señalándolo como responsable que no se ha mejorado de alguna manera la situación de precariedad del sector rural. Usted sabe que es una polémica con Tomada, ni más ni menos, ¿no? Sí, pero Tomada es un personaje que ha vivido toda la vida de los trabajadores, y hoy lo que menos le preocupan son los trabajadores. Seguramente le preocupa lo que está haciendo todo el gobierno, que mienten descaradamente, porque mienten ante una cámara y hablan como si realmente estuvieran diciendo la verdad. Yo creo que cuando me sindican a mí, yo empecé con 15.000 trabajadores y hoy tengo 864.000 trabajadores registrados. Nosotros habíamos creado una institución que es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. ¿Por qué empleadores? ¿Ya no lo manejan más ustedes? No, lo maneja el Estado, lo con otro tomó el nombre. Estado con 64 gendarmes un lunes a la mañana y se quedó con el Renatre. Esperemos que la justicia, yo confío en la justicia, esperemos que la justicia le devuelvan a los trabajadores el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, porque eso es un fondo que es de los trabajadores y para los trabajadores. Hoy lo tienen para pagarle el sueldo a los de la cámpora. Ahora, Momo, cuando usted me dice creo en la justicia, sí, totalmente. Esa justicia que lo puso entre rejas, que lo llevó preso en el marco de la causa de la mafia de los medicamentos, fue Ollarvide, ¿no? Quien finalmente lo llevó preso, una movida. Pero casualidad, me soltaron, me pusieron en libertad y nunca más se habló de los medicamentos truchos. ¿Has escuchado vos que hayan hablado de los medicamentos truchos? Bueno, Zanola no la está pasando nada bien. No sé si Zanola, no sé si es por los medicamentos truchos que está Zanola. ¿Y usted qué cree que fue eso? No sé, un problema de Zanola, ¿no? Y la justicia, no sé. Pero, casualidad, nunca más se habló de los medicamentos truchos. Acá había muchísimas. Bueno, la causa sigue. ¿Qué causa sigue? La causa que investiga la mafia de los medicamentos. Claro, bueno, pero hay que ver dónde está la causa, quién tiene la causa, cómo está, quiénes son. Estoy tratando de entender lo que me quiere decir. Sí. Usted me dice que no se habla, ¿por qué? Porque se utilizó políticamente, porque no hay nada. Esto fue un globo de ensayo, yo creo que el objetivo del gobierno era instalar el tema de los medicamentos truchos y quedarse con los fondos de las obras sociales. Bueno, pero quien denunció inicialmente eso es alguien que ya no está en el gobierno, ¿no? Que es Graciela Ocaña. No sé si es Graciela Ocaña o quién, pero lo que sí puedo medio que le eyectaron por ese tema, ¿Cómo? entre otros temas, ¿no? Del gobierno, Graciela Ocaña. No, a mí, yo creo que yo soy un perseguido político, así que me hayan detenido, que me hayan metido causa. A ver, le quiero hacer una pregunta, porque a partir de esa causa usted recibió una solidaridad explícita de Hugo Moyano. En aquel momento iban políticamente por caminos distintos, Totalmente. ¿no? Moyano estaba con el gobierno, usted estaba en contra, usted estaba más cerca del dualdismo, para definirlo en el universo político del Partido Justicialista. Sí, en ese momento. Se han reencontrado con Moyano, ¿sí? Hay mejor sintonía. Moyano y gente de Moyano va en la lista de Francisco de Narváez. Y vuelvo por ahí a la pregunta original, ¿no? Usted decidió no contaminarse, así me dijo recién, para no estar con Massa. Sí.
¿Por qué no cerró con De Narváez y Moyano? De alguna manera cerró No con De Narváez. cerré con De Narváez y Moyano porque yo creo que De Narváez está con Scioli. Y si está con Scioli, está con el gobierno. Pero son muchos los que dicen eso, ¿es así? Son muchos los que están diciendo sí, eso. yo creo así. ¿Cuál es la evidencia que De Narváez está con Scioli? Le digo, yo lo escuché bastante. ¿Cómo? ¿Cuál es la evidencia que De Narváez está con Scioli? Bueno, la evidencia es que él, a ver, en un programa un día estaba defendiendo prácticamente al gobierno de la provincia. Y si defiende al gobierno de la provincia, ¿por qué no va a defender al gobierno nacional? Si el gobierno de la provincia está con el gobierno nacional. Bien, hoy son las elecciones nacionales a presidente. Octubre del 2015, en este momento. Puede ser candidato cualquiera, el que usted elija. ¿Quién vota de presidente? ¿Presidente hoy? Sí. No, todavía no creo que haya candidato a presidente. Yo creo que el país necesita realmente un candidato a presidente que en primer lugar tenga trayectoria, de honestidad, de capacidad. No podemos nuevamente equivocarnos, porque este país, de equivocación tras equivocación, llevamos 30 años de democracia, ¿sí?, y con cada vez más pobres. Usted, si va a cualquier municipio de estos de acá del conurbano que dicen que son exitosos, intendentes exitosos, que son inclusive candidatos, la gente vive en los basurales, la gente no tiene agua, no tiene cloaca, no tiene asfalto, y además arman la cocina a la mañana y la desarman a la noche para tender un colchón y dormir con sus hijos. Esto es después de 10 años de crecimiento sostenido a tasa del 7, el 8 y el 9%. Bien. Se la está bancando. Vamos a pelear un poquito más. Se la vamos a pelear un poquito más. Yo soy muy crítico de las reelecciones, en todos los ámbitos. Sí. Digo, no estoy de acuerdo, no estuve con la reelección de Menem, no estoy de acuerdo con que Cristina sea reelecta. Me parece que tiene que haber límites para todos. Con los sindicalistas, y hemos hablado acá con sindicalistas, pasa lo mismo. Usted está hace muchos años al frente de gremio. ¿Cuántos años? 20 años. 20 años. Sí. ¿No debería haber coto a las reelecciones? En todos los ámbitos, no es un tema personal, digo, en todos los ámbitos. Uno hace las elecciones dentro de la legalidad. Si la Constitución permitiera que hubiera reelecciones... No, por eso. Yo lo que propongo es modificar todas las constituciones y los estatutos sindicales. No, los estatutos no. Esto tendría que modificarse la ley sindical de asociaciones sindicales. Como no se ha modificado, hay posibilidades. Y yo creo que cuando a mí me detuvieron, la gente mía se manifestó en la calle, hubo más de 80 cortes de ruta nacionales y provinciales pidiendo la libertad de No lo digo en términos de voluntad de la gente. La gente por ahí está de acuerdo con usted. A mí me parece que las reelecciones, sea en el ámbito político o sindical, le dan mucho poder a un dirigente. Si hay un en desmedro del proyecto, me parece que lo que tiene que primar es un proyecto político que debe tener distintos representantes dentro de ese ámbito y proyecto político. Yo creo que cuando hay un dirigente, un presidente en un país que está haciendo las cosas bien, ¿por qué no darle la oportunidad? Ahora, si ese presidente está haciendo, como en el caso de ahora, que, bueno, hemos generado pobreza en vez de pleno trabajo, yo creo que la inseguridad que hay es generada por la falta de trabajo, ¿sí? Por el trabajo en negro, por eso hay inseguridad. Acá cuando el general Perón, yo lo estoy contando estos últimos días, porque además de ser gracioso, es una realidad. El general Perón fue con el padre de Petinato a una cárcel, ¿sí? Y cuando estaban mirando la cárcel, la celda, los pabellones, le dice Perón, Petinato, ¿y los presos? Y le dice Petinato, no hay presos, mi general. Pero el índice de desocupación era el 1.5%. O sea, si nosotros volvemos a la cultura del trabajo y a la educación, seguramente no vamos a tener... Bueno, seguramente mejorar los índices de empleo va a tener incidencia también en términos de seguridad. Mentir. No es el único punto. Sin mentir. No es el único punto a abordar. Vamos a cerrar este juego de cartas. Me va ganando 1-0. Él por ahí no sabía esta parte del juego, que es si elige su carta, el punto es para él. Él eligió a Scioli contra Moreno. Me va ganando 1-0. No quiero perder. Vamos a ver si lo puedo dar vuelta. Vamos a la segunda carta. Vamos. Me toca Cristina Kirchner a mí y Francisco de Narváez. De Narváez. Y ya ganó, ya no puedo dar vuelta. Está contento el Momo. A ver, razones. Razones. Cristina, bueno, ha hecho mucho daño al país.
¿sí? ¿Tanto daño? ¿Usted cree que hoy que es el Día de la Lealtad, dice que no es peronista? No, no, para nada. Hoy nosotros fuimos... Después cuando se juntan son todos peronistas. Cuando se pelean, uno es peronista y los demás no. A homenajear el Día de la Lealtad, el 17 de octubre, a Los Toldos, a la casa, al Museo de Eva Perón fuimos hoy. Tuvimos muchísima gente, fuimos de todos los distritos de ahí alrededor. Bueno, hicimos un acto espectacular, estuvimos en el museo y realmente vale la pena recordar el 17 de octubre porque Eva Duarte de Perón fue una de las que se movilizó y encabezó, si se quiere, esta gran movilización para pedir la libertad del general Juan Domingo Perón. Bien, me va ganando 2-0, me metió el speech del Día de la Lealtad. No quiero quedar zapatero, vamos a la última, por lo menos para no perder. Vamos. Amado Vudú. Todo oficialismo me tocó este lado, Pino Solana. Pino Solana. Vamos, 3-0. 3-0 goleada. ¿Hincha de qué equipo es? Del Rojo. Vamos por la única copa que no hemos ganado nunca. No lo voy a cargar, pero bueno, yo sabía, en verdad, pero quería dejarlo asentado sobre el final de esta goleada 3-0. El Momo se va contento. Gracias por venir, Momo Venegas. No, al contrario. Suerte en la elección. Gracias a vos. Nosotros vamos a un cortecito y nos vamos a reencontrar con gente de Greenpeace. ¿Puedo agregar algo? Contaba. Sí. Sí, no, simplemente utilizar las palabras del Santo Padre Francisco, que dice, hay que ir a servir sin miedo y con fe. Bien, metió además el eslogan de su partido Fe. Nosotros con Fe nos vamos a un corte y vamos a abordar el tema de Greenpeace. ¿Qué pasa con los chicos, con los activistas que están allí detenidos en Rusia? Nos vamos a actualizar un poquito de esa temática. Ya volvemos. Bueno, hoy vamos a tratar de saber qué pasa con Camila Especial y Hernán Pérez Orsi, los dos argentinos detenidos, activistas ellos de Greenpeace, y para ello hemos convocado nada más y nada menos que uno de los coordinadores del área de clima y energía, ¿correcto? Sí, es correcto. Estamos hablando de Mauro Fernández y también alguien que ha conocido de cerca a Camila, también activista ella, estamos hablando de Manuela Salazar. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, Diego. Bueno, quiero ser como muy ejecutivo porque no quiero que pierda difusión el tema. Un poco se acalló porque, bueno, estamos en campaña, hay muchos temas de actualidad, hay muchos intereses y el tema como que se va corriendo las páginas de atrás y en algunos casos desaparece. Pero quiero arrancar con un repaso, sobre todo para aquella gente que, sí, eso, y no recuerda bien qué pasó. Actualízame, hagamos un poquito la cronología de qué pasó y por qué terminaron detenidos estos dos activistas de Greenpeace. Dale. Ahora dentro de horas se cumple el mes exacto que los activistas estaban realizando una actividad pacífica en el mar de Pechora, es un mar del Ártico ruso, para denunciar y para frenar, para evitar un derrame de petróleo en el Ártico. Hay una plataforma de Gazprom, que es una empresa estatal rusa aliada con Shell, petrolera, es una de las principales, la principal proveedora de gas a nivel global, ya que tiene muchísimo mercado gasífero y ahora está incursionando en el petróleo. Busca entrar al Ártico, esta es la primera plataforma que iba a ingresar y sacar comercialmente petróleo del Ártico, que solo pueden hacer es una actividad que solo se puede hacer porque el cambio climático que las mismas petroleras generaron derritió el hielo y permite así que ahora busquen allí, en lugar de sentirlo como una señal de alarma para frenar el cambio climático global, lo ven como una oportunidad de negocio. ¿Y el reclamo en ese caso cuál es? ¿Que deje de operar? Que las petroleras, cambie su manera de operar. La campaña principal y prioritaria de Greenpeace a nivel internacional desde hace ya 2 años es salvar el Ártico de la amenaza petrolera y de la pesca industrial. Es declarar la zona alrededor del Polo Norte como un santuario para toda la humanidad, de la misma manera que lo es la Antártida, y frenar y prohibir la actividad petrolera y la pesca industrial en la región. ¿Cuál fue la metodología? Llega la embarcación de Greenpeace al lugar y entonces ¿qué? Llega el Arctic Sunrise, que es el barco de Greenpeace, el rompehielos, a una distancia que estaba fuera de las 3 millas náuticas de protección que da el gobierno ruso para esta plataforma. Ahí se desprenden unos gomones y con esos un grupo de activistas se acercan para intentar poner una bandera en la plataforma. De esta manera lo que buscaban era llamar la atención del mundo entero sobre una plataforma que está en un lugar que no debería estar y sobre una extracción de petróleo que debe frenarse urgentemente, como mismo recomienda la ciencia, por términos del cambio climático que más allá del año 2020 no podemos seguir emitiendo. ¿Se suben a la plataforma o no?
Hay 2 activistas que llegan a escalar una parte de la plataforma. Cuando están subiendo llega la Guardia Costera y amenaza con armas de fuego y con cuchillos a los activistas que estaban debajo y comienza a mover fuertemente la soga que le servía de anclaje a subida a una de las activistas, sabiendo el riesgo que esto representa. ¿Quedan detenidos todos? No, justamente, por eso te cuento que en esa situación quedan detenidos ellos 2, pero los que estaban en el barco, digamos, el resto de los que estaban en los gomones regresan al barco, pasa un día arriba del barco y al otro día, el 19 de septiembre, la Guardia Costera rusa invade en forma ilegal, algo que está hoy por hoy discutiéndose en Naciones Unidas por la ilegalidad de ese abordaje que realizó Rusia al barco con bandera holandesa, y detiene a los 28 activistas restantes. Entre ellos estaba Camila. ¿Vos, Manuela, conocés a Camila? Sí, somos voluntarias las 2 hace 4 años en Greenpeace, en la parte de logística, que es la parte donde salen los activistas de Greenpeace. Ella es muy joven, ¿no? ¿22 años tiene? Tiene 21. 21. Pero hace 4 ya que está dentro de Greenpeace, así que tiene la experiencia basta para poder participar en una de estas acciones. Y tiene un montón de experiencia. Acá en Argentina participó en... ¿Y vos tomaste contacto con familiares? ¿Sabés de la situación de ella? Tenemos contacto a través de las oficinas de Greenpeace. Bueno, el único que tiene contacto directo con ella es el cónsul. Y bueno, la familia la vemos en las protestas donde exigimos la liberación de nuestros activistas. ¿Ustedes creen que se está buscando escarmentar? Sí, absolutamente. Y acá detrás de los que cierran la puerta y los que tienen a los activistas ahí, y además hay 2 periodistas, digamos, no son solo activistas, hay un grupo de periodistas contratados, solamente freelance para ir a cubrir la actividad, que también están con el mismo destino, con este cargo de piratería totalmente absurdo, del que ya quizás hablaremos. Pero los que cierran la puerta son Gazprom y Shell. Contame, son las petroleras que están detrás de la justicia presionando para escarmentar a grupos ambientalistas y también a otras naciones de que no se metan en sus planes. Contame por qué es absurdo el cargo de piratería. Porque la actividad que se estaba realizando era una actividad absolutamente pacífica, de denuncia de un crimen ambiental como la petrolera de Gazprom ahí en el Ártico, y lo único que se buscaba era desplegar esta bandera y llamar la atención global. El cargo de piratería en el Código Penal ruso merece o amerita que haya una actividad violenta ejercida contra un barco, en este caso era una plataforma de petróleo, y con el fin de robar mercadería. Acá no había ningún fin de robar mercadería. ¿Hasta cuánto van a estar detenidos? Hoy se suspendió una audiencia. Sí, se suspendieron 2, la de Hernán Pérez Orsi, precisamente, y la de Ana Paula, que es una activista brasilera, por problemas de traducción principalmente, con el intérprete. Quedan pendientes para la semana que viene. Creemos que van a seguir y van a tener el mismo destino que los demás, porque no se está realizando una discriminación por persona o por actividad, sino que se está metiendo a todos en la misma bolsa y diciendo que son todos piratas cuando, insisto, solamente realizaban una acción pacífica. ¿Han intentado meter más cargos o empiojar la situación, como se dice acá, con el tema de droga, ¿no? En algún momento se planteaba eso. Así es. ¿Pero a qué se refiere? ¿A la morfina que hay en toda embarcación? Absolutamente. ¿Tratamiento médico? Es lo que nosotros estimamos. La verdad, no sabemos porque no han hecho más que dar esas declaraciones, generar el ruido necesario para que, como vos comentabas, que los medios de comunicación empiecen a hablar de si había o no había drogas, cuando seguramente lo único que hayan encontrado ahí es esa morfina, porque el barco fue revisado por las guardias de Noruega con perros adiestrados que hubiesen detectado cualquier tipo de narcótico ilegal a bordo. En el caso de la morfina es legal y es obligatorio, no solo es legal. Bien, le pido a Manuela para cerrar, si todo esto que pasó te inhibe para seguir trabajando, si vas a seguir haciendo algún tipo de actividad dentro de la organización, ¿y qué tipo de actividad? ¿Cuál es la que venís haciendo? Por el contrario, a nosotros esto nos da más fuerza para seguir luchando. De hecho, nuestro primer objetivo hoy en día es la liberación de nuestros activistas. Y una vez que se logre esto, vamos a seguir luchando por la protección del Ártico. Los mismos activistas, estando presos, siguen reclamando con ese mensaje. ¿Cómo se puede presionar? ¿Qué le podemos decir a la comunidad para presionar y lograr la libertad de los activistas de Greenpeace? Bueno, es fundamental la presión pública que se ejerza. Y cualquiera que quiera colaborar, que esté escuchando, que esté viendo el programa, es ingresar a la página de Greenpeace, que es www.greenpeace.org.ar, las 3 primeras letras de organización y las 2 primeras de Argentina,
De esa manera van a poder con un clic y 4 datos escribirle al embajador ruso en Argentina y pedirle que liberen a Camila, a Hernán y a sus 28 compañeros. Bien, Mauro, Manuela, gracias por venir. A la gente que se comprometa, que entre a la página, que colabore con Greenpeace y tienen las puertas abiertas, por supuesto, para seguir abordando este tema. No lo queremos dejar escapar ni que la gente se olvide. Gracias a todos por acompañarnos en este programa bastante movidito. Nos reencontramos el próximo jueves, 22 horas aquí por CN23. Chao.